Desde que eras pequeño, escuchaste frases sobre el dinero que parecían inocentes, casi como parte del paisaje familiar. Nadie te las enseñó como una lección formal, pero se quedaron grabadas en tu mente como verdades absolutas. Quizá escuchaste que el dinero no crece en los árboles, que para tener algo hay que sufrir, que los ricos son egoístas, o que el dinero cambia a las personas. Tal vez viste discusiones en casa por facturas, silencios incómodos en el supermercado, o padres que trabajaban demasiado, no porque amaran su trabajo, sino porque estaban atrapados en él. Todas esas experiencias formaron los primeros ladrillos de tu relación con el dinero, incluso antes de que supieras sumar o restar. Lo más curioso es que nunca decidiste conscientemente creer en esas frases. Simplemente estaban ahí. Se repetían una y otra vez hasta que tu mente las adoptó como una especie de ley no escrita. Y con el tiempo, sin darte cuenta, empezaste a relacionarte con el dinero desde esas historias. Si creciste escuchando que el dinero es difícil de conseguir, cada oportunidad que aparecía te parecía sospechosa o inalcanzable. Si escuchaste que el dinero trae problemas, inconscientemente lo alejabas. Si aprendiste que es mejor conformarse para no tentar a la suerte, desarrollaste un miedo profundo a destacar, a pedir más, a aspirar a algo grande. Estas frases no solo condicionan lo que piensas del dinero, condicionan lo que piensas de ti mismo. Si te dijeron que ser rico no es para gente como nosotros, quizá creciste con la sensación de que había un límite invisible sobre tu cabeza. Como si el éxito fuera un club privado donde tú no tenías invitación. Y lo más dañino es que, al aceptar esas creencias sin cuestionarlas, empezaste a comportarte como alguien que no merece abundancia. Te saboteaste, pospusiste decisiones importantes, aceptaste trabajos mediocres, rechazaste oportunidades que podían haberte cambiado la vida. No por falta de capacidad, sino por lealtad a un guión que no escribiste tú. Con el tiempo, estas frases se transforman en la voz interna que te acompaña cada día. No necesitas que alguien te lo repita desde fuera, tu propia mente se encarga de mantener vivo el mensaje. Cuando quieres emprender algo nuevo, una voz susurra, no te arriesgues. Cuando quieres mejorar tu situación, otra voz te dice, no seas ambicioso. Cuando ves a alguien prosperar, aparece ese pensamiento automático, seguro tuvo suerte. Y así, sin darte cuenta, repites patrones que no te pertenecen, como un eco heredado de generaciones que tampoco supieron romper sus propias limitaciones. Pero aquí viene la parte poderosa, esas frases no eran verdades universales. Eran simplemente interpretaciones de personas que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Personas que quizá crecieron en tiempos difíciles, en entornos donde la abundancia no era una opción real. Personas que nunca aprendieron sobre mentalidad, emociones o programación interna. Ellos no eran tus enemigos. Eran transmisores inconscientes de creencias que llevaban cargando toda su vida. Y tú, sin querer, las heredaste. Hoy, al mirar detrás de esas frases, puedes ver lo que realmente eran, expresiones de miedo, de cansancio, de frustración, de supervivencia. No eran profecías, eran heridas. No eran verdades, eran límites. Y ahora tienes la oportunidad de dejarlas atrás. La misma frase que un día te condicionó puede convertirse hoy en el punto de partida para tu liberación. Porque cuando ves el origen de una creencia, deja de tener poder sobre ti. Cuando entiendes que no es tuya, puedes soltarla. A partir de este momento, cada vez que recuerdes una de esas frases, no la repetirás como un mandato. La observarás como lo que realmente es, un eco del pasado. Y tú no estás obligado a vivir en el pasado. Puedes elegir nuevas palabras, nuevas ideas y una nueva relación con el dinero. Esa capacidad de elegir es el primer acto de poder real. Es el momento en el que dejas de ser un heredero de limitaciones y te conviertes en el creador de una nueva historia para ti y para quienes vengan detrás. Tu identidad no se formó de un día para otro. No despertaste una mañana siendo así. Tu identidad se fue construyendo poco a poco, a través de experiencias repetidas, emociones intensas y mensajes que absorbiste sin cuestionar. Cada vez que alguien te dijo quién eras o qué se esperaba de ti, una parte de tu mente tomó nota. Cada vez que fracasaste o triunfaste, tu cerebro sacó conclusiones.
Y con el tiempo, esas conclusiones dejaron de ser pensamientos sueltos para convertirse en una identidad sólida, casi invisible, que dirige tus decisiones desde las sombras. La mayoría de las personas no vive según lo que quiere, sino según lo que cree que es. Si te ves como alguien normal, buscarás una vida normal. Si te percibes como alguien con mala suerte, interpretarás cada obstáculo como una confirmación. Si te identificas como alguien que siempre va justo, incluso cuando llega más dinero, lo perderás o lo gastarás rápidamente para volver a ese punto familiar. Porque la mente busca coherencia. Prefiere una realidad conocida, aunque sea incómoda, antes que una desconocida, aunque sea mejor. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar. No siempre te saboteas porque seas débil, te saboteas porque estás siendo fiel a tu identidad. Si en el fondo te ves como alguien que no destaca, cuando empieces a destacar sentirás incomodidad. Si te ves como alguien que no merece demasiado, cuando recibas más de lo habitual sentirás culpa. Y esa culpa te empujará a tomar decisiones inconscientes para volver a lo que conoces. No porque quieras sufrir, sino porque tu identidad actual no sabe sostener una realidad diferente. Tu identidad se formó antes de que tuvieras herramientas para elegirla. Se moldeó en la infancia, en la adolescencia, en momentos donde una palabra tenía más peso que 1000 razonamientos. Un comentario mal colocado, una comparación constante, una crítica repetida, una etiqueta lanzada sin cuidado. Eres despistado, no sirves para esto, tú no eres bueno con el dinero, no seas soñador. Cada frase fue dejando una marca. Y con los años, esas marcas se convirtieron en la imagen que tienes de ti mismo. Lo más peligroso de una identidad limitante es que no se siente como una cárcel. Se siente como yo. Por eso cuesta tanto cambiarla. Cuando alguien te propone una idea nueva, una forma distinta de vivir o de ganar dinero, no la rechazas por lógica, la rechazas porque amenaza tu identidad. Es como si tu mente dijera, si esto fuera posible, entonces ¿quién he sido yo hasta ahora? Y para no enfrentarse a esa pregunta, prefiere descartar la posibilidad. Pero aquí está la clave que transforma todo, la identidad no es fija. No es tu esencia. Es una construcción. Y toda construcción puede desmontarse y volver a levantarse. El hecho de que hayas sido de una manera hasta hoy no te obliga a seguir siéndolo mañana. Puedes elegir una nueva identidad, una que esté alineada con la vida que deseas, no con la que heredaste. No se trata de fingir ni de engañarte, sino de decidir conscientemente en quién te estás convirtiendo. Cada vez que actúas de una forma diferente a la de tu antiguo yo, estás enviando una señal poderosa a tu mente. Cada pequeña decisión coherente con tu nueva visión debilita la identidad antigua y fortalece la nueva. Al principio se siente extraño, incómodo, incluso falso. Pero eso es buena señal. Significa que estás saliendo del piloto automático. Significa que estás dejando de reaccionar como siempre y empezando a elegir. La riqueza sostenida no llega cuando cambias solo lo que haces, sino cuando cambias quién crees que eres. Cuando empiezas a verte como alguien capaz de aprender, de crear valor, de tomar decisiones valientes, el dinero deja de ser un enemigo o un misterio. Se convierte en una consecuencia natural de tu nueva identidad. Y ese es el punto exacto donde la transformación comienza a ser irreversible. La mayoría de las decisiones que tomas a lo largo del día no las tomas de forma consciente. No las analizas, no las piensas en profundidad, simplemente ocurren. Respondes, reaccionas, actúas. A eso se le llama piloto automático. Es un sistema interno diseñado para ahorrar energía mental, pero cuando está programado desde la escasez, se convierte en uno de los mayores enemigos de la riqueza. Porque no te lleva hacia donde quieres ir, te lleva hacia donde siempre has estado. El piloto automático de la escasez se activa en situaciones cotidianas. Cuando recibes un ingreso extra y, sin saber por qué, lo gastas rápidamente. Cuando surge una oportunidad interesante y lo primero que piensas es en todo lo que puede salir mal. Cuando alguien te habla de crecer, de cambiar, de arriesgar un poco más, y sientes una resistencia interna que no sabes explicar. No es falta de inteligencia ni de información. Es una programación antigua que se activa para protegerte de lo desconocido. Este piloto automático se alimenta del miedo.
Miedo a perder, miedo a equivocarte, miedo a quedarte sin nada. Y lo más irónico es que, intentando protegerte, te mantiene exactamente en la situación que temes. Te hace jugar siempre a no perder, pero nunca a ganar. Te mantiene ocupado sobreviviendo, pero no construyendo. Te empuja a elegir lo seguro, aunque lo seguro ya no te funcione. Cuando vives desde este modo automático, tu mente busca constantemente señales que confirmen la escasez. Si algo sale mal, lo usa como prueba de que tenías razón al no intentarlo. Si algo sale bien, lo minimiza, lo atribuye a la suerte o lo ve como algo temporal. Así, el sistema se refuerza a sí mismo. Cada pequeña experiencia se interpreta de forma que encaje con la creencia principal: no hay suficiente, no es para mí, mejor no arriesgar. El piloto automático también afecta a cómo te valoras. Aceptas menos de lo que mereces porque es lo que hay. Trabajas más de la cuenta porque sientes que debes demostrar constantemente tu valor. Te cuesta poner límites porque temes perder lo poco que tienes. Y sin darte cuenta, te conviertes en alguien que vive reaccionando a la vida en lugar de dirigirla. No porque no puedas hacerlo mejor, sino porque nunca te enseñaron a salir de ese modo automático. Salir del piloto automático de la escasez no significa dejar de ser prudente ni actuar sin pensar. Significa empezar a pausar, observar, preguntarte por qué estás a punto de tomar una decisión. Significa detectar ese impulso interno que dice mejor no y cuestionarlo. ¿Esto es intuición o es miedo? ¿Estoy eligiendo desde el presente o desde una experiencia pasada que ya no define quién soy? Cada vez que introduces conciencia, el piloto automático pierde fuerza. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, reescribes una línea de código interno. Al principio cuesta. La mente se resiste, quiere volver a lo conocido. Pero poco a poco, esas pausas conscientes se convierten en una nueva forma de vivir. Empiezas a notar que ya no decides igual, que ya no te saboteas de la misma manera, que empiezas a ver opciones donde antes solo veías límites. La riqueza comienza a fluir cuando dejas de vivir en modo supervivencia. Cuando pasas de protegerte constantemente a construir intencionadamente. El piloto automático de la escasez te mantiene ocupado evitando el dolor. Una mente consciente se enfoca en crear valor. Y esa diferencia, aunque sutil al principio, cambia por completo el rumbo de tu vida. Porque cuando despiertas del modo automático, recuperas algo fundamental: el control sobre tus elecciones. Y donde hay control consciente, la abundancia deja de ser una posibilidad lejana para convertirse en un camino real. Llega un momento en la vida de toda persona en el que algo encaja. No es un golpe dramático ni una revelación espectacular. Es más bien una claridad silenciosa. De repente, miras hacia atrás y empiezas a ver un patrón. Situaciones distintas, personas diferentes, épocas separadas, pero el mismo resultado repitiéndose una y otra vez. El mismo tipo de problemas económicos, las mismas decisiones postergadas, las mismas oportunidades que aparecen y desaparecen. Y entonces entiendes algo que incomoda, pero libera: el denominador común has sido tú. Ese momento no llega cuando todo va mal, sino cuando ya no puedes seguir engañándote. Cuando te das cuenta de que no es solo mala suerte, ni solo el sistema, ni solo las circunstancias. Es una forma de pensar, de sentir y de actuar que se ha repetido en bucle. Y al verlo con honestidad, se rompe el hechizo. Porque mientras no ves el patrón, crees que tu vida es una suma de eventos aislados. Cuando lo ves, entiendes que es una estructura. Y toda estructura puede cambiarse. Despertar a este patrón duele. Duele porque te obliga a asumir responsabilidad. No culpa, responsabilidad. Culpa es castigarte por el pasado, responsabilidad es reconocer tu poder en el presente. Es aceptar que, aunque no elegiste las creencias con las que empezaste, sí estás eligiendo si las sigues manteniendo. Es entender que nadie va a venir a rescatarte mentalmente. Que el cambio no empieza cuando el mundo se ordena, sino cuando tú decides ordenarte por dentro. En ese despertar empiezas a notar detalles que antes ignorabas. Te das cuenta de que siempre dudas en el mismo punto. Que siempre te detienes justo antes de crecer. Que cuando algo empieza a ir bien, inconscientemente bajas el ritmo. Que repites excusas distintas para justificar el mismo miedo.
Y al verlo, ya no puedes fingir que no lo sabes. Ese es el verdadero despertar, cuando ya no puedes volver a dormirte en la inconsciencia. Este momento también trae alivio. Porque si el patrón viene de dentro, también puede transformarse desde dentro. Ya no dependes de que cambie la economía, de que alguien te dé permiso o de que aparezca la oportunidad perfecta. Dependes de tu disposición a hacer algo diferente. A pensar diferente. A sostener incomodidad sin huir. A dejar de elegir lo conocido solo porque es familiar. Por primera vez, el futuro deja de parecer una repetición inevitable del pasado. Ver el patrón te devuelve algo que quizá habías perdido, la sensación de control interno. No control sobre todo, pero sí sobre lo esencial. Sobre tus decisiones. Sobre tus reacciones. Sobre la historia que te cuentas cuando algo no sale como esperabas. Empiezas a notar que el verdadero cambio no ocurre de golpe, sino a través de pequeñas elecciones conscientes que, acumuladas, alteran por completo el rumbo de tu vida. Muchas personas llegan hasta este punto y se detienen. Ven el patrón, lo entienden, incluso hablan de él, pero no actúan. Prefieren la comodidad de la comprensión sin transformación. Tú estás aquí para ir más allá. Para usar esta claridad como un punto de inflexión. Para decidir que este despertar no será solo un momento bonito, sino el inicio de una nueva forma de vivir y de relacionarte con el dinero. Cuando despiertas y ves el patrón, algo dentro de ti se endereza. Ya no te ves como una víctima de las circunstancias, pero tampoco como un culpable. Te ves como un aprendiz. Como alguien que está a tiempo. Y esa perspectiva lo cambia todo. Porque una mente que aprende, evoluciona. Y una mente que evoluciona no puede seguir produciendo los mismos resultados. Este es el instante en el que dejas de repetir la historia y te preparas para escribir una nueva. Hay un instante decisivo que no suele ser ruidoso ni visible para los demás. No viene acompañado de aplausos ni de grandes anuncios. Es un momento íntimo, casi silencioso, en el que tomas una decisión profunda, dejar de reaccionar a tu pasado y empezar a responder desde la persona que eliges ser. Ese momento no cambia el mundo de inmediato, pero cambia algo mucho más importante, tu posición dentro de él. Dejas de sentirte arrastrado por las circunstancias y empiezas a sentirte el punto de origen de una nueva historia. Decidir ser el origen no significa negar lo que viviste, ni borrar errores, ni fingir que todo ha sido fácil. Significa aceptar el pasado sin permitir que dicte el futuro. Significa comprender que, aunque no elegiste muchas de las condiciones con las que empezaste, sí puedes elegir cómo continúas. Y esa elección, repetida día tras día, tiene más poder que cualquier evento externo. Porque cuando tú cambias, la forma en la que interactúas con el mundo cambia. Y cuando eso sucede, las oportunidades empiezan a responderte de otra manera. Ser el origen implica dejar de esperar permiso. Dejar de buscar validación constante. Dejar de justificarte. Es asumir que nadie vendrá a darte la vida que deseas, pero tampoco nadie puede impedirte construirla si decides hacerlo con coherencia. Empiezas a entender que el dinero no responde a la necesidad, responde a la identidad. Responde a la claridad, a la acción alineada, al valor que decides aportar. Y ese valor nace cuando te comprometes contigo mismo de una forma que antes evitabas. Esta decisión no elimina el miedo, pero lo coloca en su sitio. El miedo deja de ser el conductor y pasa a ser un pasajero. Sigue ahí, pero ya no manda. Aprendes a avanzar con dudas, a actuar sin garantías, a confiar en que puedes aprender sobre la marcha. Dejas de necesitar tenerlo todo claro para empezar. Comprendes que la claridad aparece caminando, no esperando. Y ese cambio mental te libera de años de parálisis. Convertirte en el origen de tu nueva historia también significa aceptar responsabilidad emocional. No culpar a otros por lo que sientes, no delegar tu estado interno en factores externos. Empiezas a observarte con honestidad, cómo hablas, cómo piensas, cómo decides. Y cuando detectas patrones antiguos, no te castigas, los corriges. Porque ahora sabes que cada corrección consciente es un voto a favor de la persona que estás construyendo. La riqueza, en este punto, deja de ser solo dinero. Se convierte en coherencia interna. En sentir que tus acciones están alineadas con lo que dices que quieres.
En levantarte cada día con la sensación de que, aunque no hayas llegado aún, estás avanzando en la dirección correcta. Y esa sensación es poderosa. Porque una persona alineada genera confianza. Y la confianza, tanto en ti mismo como en los demás, es una de las monedas más valiosas que existen. A partir de aquí, nada vuelve a ser igual. No porque todo mejore de golpe, sino porque tú ya no eres el mismo. Has dejado de vivir como un efecto de lo que ocurre fuera y has empezado a vivir como una causa consciente. Y cuando te conviertes en causa, los resultados cambian inevitablemente. Puede llevar tiempo, puede requerir ajustes, pero ya no hay vuelta atrás. Has decidido ser el origen. Este capítulo no termina con una promesa, termina con una elección. La elección de pensar diferente, de actuar diferente y de sostenerte incluso cuando sea incómodo. Porque ahora sabes algo fundamental, tu historia financiera no está escrita en piedra. Está escrita en tus decisiones. Y desde este momento, cada decisión consciente que tomes será una línea nueva en una historia que, por primera vez, estás escribiendo tú. Durante gran parte de tu vida has confundido creencias con verdades. Has asumido que aquello que piensas de forma automática es una descripción objetiva de la realidad. Pero lo que llamas realidad no es más que una interpretación repetida tantas veces que terminó pareciendo incuestionable. Una creencia no es un hecho. Es un pensamiento que se ha convertido en costumbre. Y como toda costumbre, puede modificarse. Una creencia se forma cuando un pensamiento se repite acompañado de emoción. Cuantas más veces se repite, más familiar se vuelve. Y cuanto más familiar es, más real parece. Así se construyen las creencias de escasez. No nacen de una prueba científica, nacen de experiencias mal interpretadas. Un error económico, una pérdida, una decepción, una comparación dolorosa. El cerebro busca protegerte y saca una conclusión rápida: esto es peligroso, mejor no intentar, no hay suficiente. Esa conclusión se guarda como regla interna y, con el tiempo, pasa a dirigir tus decisiones sin pedirte permiso. El problema no es que tengas creencias, el problema es vivir sin cuestionarlas. Cuando una creencia opera en automático, filtra todo lo que ves. Si crees que ganar dinero es difícil, notarás cada obstáculo y pasarás por alto cada oportunidad. Si crees que no eres bueno con el dinero, cada error reforzará esa idea y cada acierto lo minimizarás. La mente no busca la verdad, busca coherencia. Quiere tener razón, no avanzar. Aquí aparece una distinción fundamental: una verdad te libera, una creencia limitante te encierra. La verdad amplía tus opciones, la creencia de escasez las reduce. Pero como ambas se sienten igual dentro de tu mente, necesitas aprender a diferenciarlas conscientemente. Y el primer paso es entender que pensar algo no lo convierte en real. Solo lo convierte en pensado. Muchas de tus creencias actuales sobre el dinero se formaron en momentos donde no tenías poder ni perspectiva. Las adoptaste cuando eras más vulnerable, más dependiente, más influenciable. Y aún así, hoy sigues permitiendo que dirijan tu vida adulta. Sigues obedeciendo reglas internas que ya no tienen sentido. Reglas que nunca revisaste. Reglas que no elegiste. Y cuanto más tiempo pasa sin cuestionarlas, más arraigadas parecen. Reprogramar una creencia no es convencerte con frases bonitas. Es interrumpir un hábito mental y crear uno nuevo. Es observar el pensamiento cuando aparece y negarte a aceptarlo como una verdad absoluta. Es decirte: esto es una creencia, no un hecho. Al principio se siente incómodo, porque tu mente está acostumbrada a creer sin preguntar. Pero esa incomodidad es señal de cambio. Es la fricción natural de salir de un patrón antiguo. Cuando empiezas a ver tus creencias como hábitos, recuperas poder. Porque los hábitos pueden entrenarse. Puedes desaprender una forma de pensar igual que desaprendes una mala postura o un mal gesto repetido. No de un día para otro, pero sí con constancia. Cada vez que cuestionas una creencia de escasez, debilitas su influencia. Cada vez que introduces una idea más expansiva, aunque no la sientas todavía como verdadera, estás sembrando un nuevo camino mental. Este capítulo no se trata de negar la realidad, sino de ampliar tu interpretación de ella.
No se trata de ignorar dificultades, sino de dejar de convertirlas en identidades. Tú no eres tus creencias actuales. Eres quien puede observarlas, modificarlas y reemplazarlas. Y cuando entiendes esto, algo profundo cambia. El dinero deja de ser un problema externo y se convierte en un reflejo interno que ahora sabes cómo transformar. Dentro de tu mente existe una voz que habla más de lo que imaginas. No grita, no se presenta, no pide permiso. Simplemente comenta, juzga, anticipa y concluye. Es la voz interna. Y aunque creas que eres tú quien piensa, muchas veces solo estás escuchando un programa antiguo repitiéndose en bucle. Esa voz no siempre tiene razón, pero sí tiene influencia. Y mientras no la identifiques, seguirá decidiendo por ti. Esta voz se manifiesta en frases rápidas y aparentemente lógicas. No es el momento, mejor más adelante, no tengo suficiente, eso no es para mí, hay gente mejor preparada. No suenan como insultos, suenan como prudencia. Y ahí está el engaño. La voz limitante no se presenta como enemiga, se presenta como protectora. Te promete seguridad a cambio de inmovilidad. Te ofrece calma inmediata a costa de tu crecimiento futuro. El problema no es que esta voz exista, sino que la hayas confundido con tu identidad. Has creído que sus pensamientos eran tuyos, que describían la realidad tal como es. Pero si observas con atención, notarás algo revelador. Esa voz aparece sobre todo cuando estás a punto de salir de tu zona conocida. Cuando surge una oportunidad nueva, cuando piensas en cambiar, cuando imaginas una vida distinta. Justo ahí, la voz se activa. No para ayudarte a avanzar, sino para devolverte a lo familiar. Identificar la voz interna es aprender a observarla sin obedecerla automáticamente. Es escuchar el pensamiento y preguntarte, ¿esto es una verdad comprobable o es una reacción aprendida? ¿Esta idea me expande o me contrae? ¿Me acerca a la vida que quiero o me mantiene en la que ya conozco? Al hacer estas preguntas, creas una distancia saludable entre tú y el pensamiento. Y en esa distancia nace la libertad. La voz limitante suele usar el pasado como argumento. Te recuerda errores, fracasos, decepciones. Te dice, ya lo intentaste y no funcionó. Pero lo que no te dice es que tú ya no eres la misma persona que entonces. Has aprendido, has cambiado, has crecido. El pasado no es una sentencia, es información. Y solo se vuelve una prisión cuando lo usas como excusa para no moverte. También utiliza comparaciones para frenarte. Te hace mirar a otros y sentirte insuficiente. Te convence de que vas tarde, de que no sabes lo suficiente, de que deberías esperar a estar más preparado. Pero la preparación perfecta no existe. Siempre habrá alguien con más experiencia, más recursos o más tiempo. Si esperas a sentirte completamente listo, la voz interna habrá ganado sin necesidad de luchar. Lo importante no es silenciar esa voz, sino cambiar tu relación con ella. No se trata de eliminar pensamientos, sino de elegir cuáles sigues. Cuando escuches una idea limitante, no la combatas con violencia. Obsérvala. Reconócela. Y luego decide conscientemente no actuar desde ahí. Esa decisión, repetida una y otra vez, debilita el patrón. La voz sigue apareciendo, pero pierde poder. Deja de ser una orden y se convierte en un ruido de fondo. Con el tiempo, empezarás a notar algo distinto. La voz interna cambia de tono. Ya no suena tan autoritaria. Aparece una nueva narrativa, más abierta, más curiosa. Empiezas a decirte, puedo aprender, puedo intentarlo, puedo mejorar sobre la marcha. No porque todo esté garantizado, sino porque has dejado de permitir que el miedo decida por ti. Y ese cambio interno es profundo. Identificar la voz que te limita es uno de los actos más poderosos de reprogramación mental. Porque cuando sabes que no eres esa voz, recuperas tu capacidad de elegir. Y cuando eliges conscientemente, la escasez deja de gobernar tus decisiones. A partir de ahí, cada paso que das, por pequeño que sea, empieza a alinearse con una mentalidad más expansiva. Y ese es el principio real de la abundancia sostenida. No solo tu mente ha aprendido a vivir desde la escasez, tu cuerpo también. A lo largo del tiempo, cada pensamiento repetido sobre la falta, el miedo o la inseguridad ha ido dejando una huella física.
El cuerpo recuerda lo que la mente repite. Por eso, cuando piensas en dinero, en cambios importantes o en decisiones que implican riesgo, no solo aparecen pensamientos, aparecen sensaciones. Tensión en el pecho, nudo en el estómago, respiración superficial, inquietud. Esa reacción no es casual. Es una memoria corporal que se activa para mantenerte en lo conocido. El cuerpo no entiende de oportunidades futuras, entiende de seguridad inmediata. Su función principal es protegerte. Y cuando durante años ha asociado el dinero, el éxito o el crecimiento con estrés, conflictos o miedo, responde de forma automática ante cualquier intento de expansión. Aunque racionalmente quieras avanzar, tu cuerpo puede reaccionar como si estuvieras en peligro. Esa incoherencia entre lo que piensas y lo que sientes es una de las razones por las que tantas personas se quedan bloqueadas. Muchas veces crees que no actúas porque te falta disciplina o fuerza de voluntad. Pero en realidad, tu cuerpo está intentando evitar una sensación desagradable que ya conoce. No es pereza, es evitación emocional. Cada vez que en el pasado intentaste algo y terminó en ansiedad, frustración o decepción, tu cuerpo lo registró. Y ahora, cuando una situación parecida aparece, reacciona antes de que tengas tiempo de decidir conscientemente. Por eso no basta con cambiar pensamientos a nivel intelectual. Puedes repetirte frases positivas, pero si tu cuerpo sigue reaccionando con tensión, el mensaje no se integra. La verdadera reprogramación ocurre cuando empiezas a sentir seguridad en contextos que antes activaban miedo. Cuando puedes pensar en crecimiento sin que tu respiración se acelere. Cuando puedes imaginar abundancia sin que aparezca culpa o incomodidad. Ese es el punto en el que mente y cuerpo empiezan a alinearse. El cuerpo también cree en la escasez cuando vive en constante alerta. Dormir mal, vivir con prisa, estar siempre preocupado por el futuro. Todo eso refuerza el mensaje interno de que no hay suficiente, ni tiempo, ni dinero, ni tranquilidad. Y desde ese estado, es muy difícil crear algo nuevo. La creatividad necesita calma. La claridad necesita espacio. La abundancia necesita un sistema nervioso que no esté siempre en modo supervivencia. Reprogramar el cuerpo implica empezar a introducir pequeñas experiencias de seguridad. Pausas conscientes. Respiraciones profundas. Momentos donde te permites sentir calma sin culpa. No como un lujo, sino como una inversión interna. Cada vez que tu cuerpo experimenta calma mientras piensas en tus objetivos, estás enviando una señal nueva: crecer no es peligroso. Avanzar no significa perderlo todo. Cambiar puede ser seguro. Poco a poco, el cuerpo aprende. La tensión disminuye. La reacción automática se suaviza. Empiezas a notar que puedes sostener decisiones incómodas sin huir. Que puedes permanecer presente incluso cuando aparecen dudas. Y esa capacidad es clave. Porque una mente con ideas expansivas y un cuerpo en calma crean una combinación poderosa. Desde ahí, las acciones se vuelven más coherentes, más firmes, más sostenidas en el tiempo. Cuando integras al cuerpo en el proceso de reprogramación, la transformación deja de ser teórica. Se vuelve real. Empiezas a actuar de forma distinta no porque te obligues, sino porque ya no te sientes en peligro. Y cuando el cuerpo deja de percibir amenaza, la mente se abre a nuevas posibilidades. La escasez pierde fuerza. La abundancia deja de ser solo un concepto y empieza a sentirse como una opción viable. Y esa sensación cambia por completo la forma en que te relacionas con el dinero y con tu vida. Sustituir una creencia no consiste en repetir una frase bonita frente al espejo esperando que, por arte de magia, todo cambie. La mente no funciona así. Una creencia se instala cuando una idea se repite con emoción y coherencia. Por lo tanto, para reemplazar una creencia de escasez, necesitas algo más profundo que palabras vacías. Necesitas nuevas experiencias internas que contradigan el patrón antiguo. El primer error que comete la mayoría de las personas es intentar eliminar una creencia directamente. Quieren arrancarla, borrarla, luchar contra ella. Pero cuanto más luchas contra un pensamiento, más atención le das. Y lo que recibe atención, se fortalece. El enfoque correcto no es pelear con la creencia antigua, sino dejar de alimentarla y empezar a fortalecer una nueva. La mente no cambia por negación,
cambia por sustitución. Para sustituir una creencia, primero debes detectarla en el momento exacto en que aparece. No después, no en retrospectiva, sino en tiempo real. Justo cuando surge el pensamiento de escasez, cuando aparece la duda, el miedo o la sensación de no ser suficiente. En ese instante, tienes una oportunidad de oro. Puedes seguir el impulso automático o puedes interrumpirlo. Esa interrupción es el inicio del cambio. Una vez detectada la creencia, no intentes convencerte de lo contrario de forma agresiva. No funciona. En lugar de eso, introduce una idea alternativa más amplia, más flexible, que no genere rechazo. Por ejemplo, si tu mente dice no soy bueno con el dinero, no respondas con soy millonario si no lo sientes. Responde con algo más realista y expansivo, estoy aprendiendo a relacionarme mejor con el dinero. Esa frase no choca con tu sistema interno, lo reeduca. La clave está en la coherencia. Cada nueva creencia debe ir acompañada de pequeñas acciones que la respalden. No grandes cambios de golpe, sino decisiones simples y consistentes. Si quieres instalar una mentalidad de abundancia, empieza por comportarte como alguien que valora su tiempo, que cuida su energía, que toma decisiones con intención. La mente aprende observándote. Cada acción es un mensaje directo a tu identidad. Otro punto esencial es la repetición consciente. No basta con introducir una nueva idea una sola vez. El patrón antiguo se formó a lo largo de años. Pretender cambiarlo en un día es irreal. Pero cada repetición consciente debilita la red neuronal antigua y fortalece la nueva. Cada vez que eliges pensar diferente, aunque sea por unos segundos, estás reconfigurando tu sistema interno. No lo notas de inmediato, pero el cambio se está produciendo. Sustituir creencias también implica tolerar incomodidad. El cerebro se resiste a lo nuevo, incluso cuando lo nuevo es mejor. Al principio, la nueva creencia se siente extraña, poco natural. Eso no significa que sea falsa, significa que aún no es familiar. La familiaridad llega con el uso. Si abandonas en ese punto, el sistema antiguo gana. Si persistes, el nuevo patrón se instala. Con el tiempo, algo cambia. Empiezas a reaccionar distinto sin pensarlo tanto. La nueva creencia aparece de forma más automática. La antigua pierde intensidad. Ya no te controla como antes. Y cuando eso ocurre, tus decisiones cambian de manera natural. No porque te obligues, sino porque tu percepción se ha ampliado. Ves opciones donde antes veías límites. Ves caminos donde antes solo veías muros. Sustituir creencias es un proceso silencioso, pero profundamente transformador. No se trata de convertirte en otra persona de la noche a la mañana, sino de alinearte, paso a paso, con una versión de ti más consciente, más libre y más capaz. Y cuando esa alineación ocurre, la escasez deja de ser el punto de partida. Se convierte en una etapa superada. Una referencia del pasado. Y desde ahí, la abundancia empieza a construirse con bases reales y sostenibles. Todo cambio profundo en la mente ocurre a través de la repetición. No por inspiración momentánea, no por un vídeo motivador, no por una decisión impulsiva tomada en un momento de emoción. Ocurre cuando eliges, día tras día, sostener un nuevo diálogo interno incluso cuando no te apetece. Ese diálogo silencioso que mantienes contigo mismo es el entrenamiento más constante que existe, y también el más poderoso. Tu mente siempre está hablándote. Aunque no te des cuenta, mantiene una conversación continua sobre lo que haces, lo que vales y lo que puedes esperar de la vida. Durante años, ese diálogo se ha construido desde la escasez, la duda y la autocrítica. No porque fueras débil, sino porque era lo que conocías. Ahora, la reprogramación comienza cuando decides intervenir conscientemente en esa conversación. La repetición consciente no consiste en negar lo que sientes. Consiste en elegir palabras que te acompañen en lugar de atacarte. Cuando algo no sale como esperabas, puedes decirte ya sabía que no funcionaría o puedes decirte estoy aprendiendo. Ambas frases describen el mismo hecho, pero producen estados internos completamente distintos. Y el estado interno es el terreno donde se construyen tus resultados. Al principio, el nuevo diálogo interno se siente forzado. Tu mente antigua no lo reconoce.
Te parecerá artificial, poco creíble, incluso ridículo. Eso es normal. Todo hábito nuevo pasa por esa fase. Si abandonas ahí, vuelves al patrón antiguo. Si continúas, algo empieza a cambiar. La mente no necesita creer al 100% una nueva idea para empezar a aceptarla, necesita escucharla repetidamente en un contexto emocional seguro. La clave está en la constancia, no en la intensidad. No necesitas discursos largos ni frases perfectas. Necesitas coherencia. Repetir una idea sencilla muchas veces tiene más impacto que repetir una frase compleja una sola vez. Por ejemplo, decirte puedo mejorar cada vez que dudas, o esto es parte del proceso cada vez que fallas. Estas frases, aunque simples, van creando un suelo interno más estable. El diálogo interno también se fortalece cuando lo alineas con la acción. Si te dices que estás construyendo abundancia, pero actúas desde el miedo, la mente detecta la incoherencia. En cambio, cuando tus palabras internas se acompañan de pequeñas acciones coherentes, el mensaje se consolida. No importa que el avance sea lento, importa que sea real. Cada acción coherente refuerza la nueva narrativa que estás creando. Con el tiempo, notarás que la voz interna cambia de tono. Ya no es tan dura, tan crítica, tan urgente. Empieza a sonar más clara, más firme, más tranquila. No porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque tú te has vuelto más estable por dentro. Y esa estabilidad es clave para la riqueza sostenida. Una mente inestable gasta, huye o se bloquea. Una mente estable construye. La repetición consciente también te enseña paciencia. Aprendes a no exigir resultados inmediatos. A confiar en el proceso. A entender que la verdadera transformación ocurre mientras nadie está mirando. Mientras haces lo correcto sin aplausos. Mientras sostienes una nueva forma de hablarte incluso en días difíciles. Esa disciplina silenciosa es la base de cualquier éxito duradero. Cuando el nuevo diálogo interno se instala, empiezas a responder de manera diferente a los mismos estímulos. Las dificultades ya no te hunden igual. Las oportunidades ya no te asustan tanto. El dinero deja de ser una fuente constante de tensión y se convierte en un área de aprendizaje y crecimiento. No porque tengas más, sino porque te relacionas con él desde un lugar más consciente. Este punto marca un antes y un después. Porque una mente que se habla con respeto, con claridad y con dirección es una mente que se expande. Y cuando la mente se expande, la abundancia deja de ser una aspiración lejana. Se convierte en una consecuencia natural de quien estás eligiendo ser, pensamiento a pensamiento, día tras día. Una base mental es el conjunto de creencias, hábitos internos y respuestas automáticas desde las que construyes tu vida. Durante años, esa base pudo estar diseñada para sobrevivir, no para prosperar. Para evitar errores, no para crear oportunidades. Para conformarte, no para expandirte. Instalar una nueva base mental de abundancia no significa olvidar de dónde vienes, significa decidir desde dónde sigues construyendo. La abundancia no se instala con un pensamiento aislado, se instala cuando una nueva forma de pensar se vuelve el punto de partida habitual. Cuando ante una situación incierta ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la curiosidad. Cuando ante un error ya no te castigas, sino que aprendes. Cuando ante una oportunidad ya no te preguntas primero qué puedes perder, sino qué puedes crear. Ese cambio sutil marca una diferencia enorme en el largo plazo. Esta nueva base mental se fortalece cuando empiezas a confiar en tu capacidad de adaptación. No necesitas saberlo todo ni tenerlo todo controlado. Necesitas saber que puedes aprender, corregir y avanzar. Esa confianza interna reduce la ansiedad y aumenta la claridad. Y con claridad, las decisiones mejoran. El dinero empieza a fluir mejor no porque el mundo cambie, sino porque tú interactúas con él desde un lugar más sólido. Instalar una base de abundancia también implica redefinir el éxito. Ya no se trata solo de acumular, sino de construir algo sostenible. De crear valor real. De sentir coherencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Cuando tu base interna es estable, no necesitas demostrar nada. Actúas con calma, con intención, con visión a largo plazo. Y esa forma de actuar genera resultados más consistentes.
Esta base se refuerza cada vez que eliges conscientemente. Cuando eliges cómo hablarte, cómo responder, cómo invertir tu tiempo y tu energía. Cada elección consciente es un ladrillo. Puede parecer pequeño, pero con el tiempo forma una estructura firme. Una estructura desde la cual la escasez deja de ser el marco principal. Sigue existiendo como concepto, pero ya no dirige tu vida. La nueva base mental de abundancia también te permite sostener más. Más responsabilidad, más oportunidades, más dinero. Porque no todo el mundo falla por falta de recursos, muchos fallan por no poder sostener lo que llega. Cuando tu base interna es débil, cualquier expansión genera tensión. Cuando es sólida, la expansión se integra de forma natural. Te conviertes en alguien capaz de manejar más sin perder equilibrio. A partir de aquí, empiezas a notar que ya no buscas atajos. No te desesperas por resultados inmediatos. Entiendes que estás construyendo algo profundo y duradero. Y esa comprensión te da paciencia, enfoque y constancia. 3 cualidades que separan a quienes viven reaccionando de quienes crean su propia realidad financiera. Este capítulo no termina con una meta, termina con una fundación. Has empezado a desmontar creencias antiguas y a instalar una nueva forma de pensar que te acompañará en todo lo que hagas. La abundancia deja de ser una idea externa y se convierte en una postura interna. Y desde esa postura, cada acción que tomes tendrá más fuerza, más coherencia y más impacto. Con esta nueva base mental, estás listo para avanzar. Lo que viene después ya no se apoya en la escasez del pasado, sino en la conciencia del presente. Y desde aquí, el camino hacia una vida más próspera deja de ser una lucha constante para convertirse en un proceso natural de crecimiento. Todo aquello a lo que prestas atención crece. No porque sea mágico, sino porque tu energía mental y emocional se dirige hacia ello. Cuando enfocas tu mente en la escasez, empiezas a ver problemas por todas partes. Cuando enfocas tu mente en el crecimiento, comienzas a detectar oportunidades que antes ignorabas. El enfoque actúa como un filtro invisible que determina qué parte de la realidad se vuelve relevante para ti y cuál pasa desapercibida. La mayoría de las personas vive con su enfoque disperso. Saltan de preocupación en preocupación, de deseo en deseo, de idea en idea, sin profundizar en nada. Esa dispersión no solo agota la mente, también diluye la energía. Es como intentar encender fuego con una lupa moviéndola constantemente. Nunca hay suficiente concentración en un solo punto como para generar calor real. Y sin calor, no hay transformación. Cuando no decides conscientemente en qué enfocarte, el entorno decide por ti. Las noticias, las redes, las conversaciones ajenas, los problemas de otros. Todo compite por tu atención. Y cada vez que cedes tu enfoque sin darte cuenta, entregas parte de tu energía. Al final del día te sientes cansado, no porque hayas hecho mucho, sino porque has estado en demasiados lugares mentales a la vez. El dinero y el éxito responden al enfoque sostenido. No a la intensidad momentánea, sino a la constancia. Las personas que logran resultados sólidos no son necesariamente las más inteligentes, sino las que mantienen su atención en una dirección durante el tiempo suficiente. Deciden que es importante y vuelven a ello una y otra vez, incluso cuando aparece la duda, el aburrimiento o la tentación de abandonar. Enfocarte no significa obsesionarte. Significa elegir conscientemente dónde colocas tu atención principal. Significa decir no a muchas cosas para poder decir sí a una sola con claridad. Y eso requiere valentía. Porque decir no implica renunciar, y renunciar genera miedo. Pero sin renuncia no hay profundidad, y sin profundidad no hay resultados reales. Cuando enfocas tu mente en un objetivo claro, empiezas a notar cambios sutiles. Tu pensamiento se ordena. Tus decisiones se simplifican. Ya no reaccionas igual ante cada estímulo externo. Preguntas internas como ¿esto me acerca o me aleja? Empiezan a guiarte. Y esa guía interna reduce el desgaste mental. Dejas de gastar energía en direcciones que no te llevan a ningún sitio. La energía sigue al enfoque porque el cerebro aprende a optimizar recursos. Cuando le das una dirección clara, empieza a buscar soluciones, ideas y conexiones relacionadas con ella. Personas, información y oportunidades empiezan a aparecer con más frecuencia.
No porque antes no existieran, sino porque ahora tu mente está preparada para reconocerlas. ¿Ves lo que estás buscando? Este punto marca un cambio fundamental, pasas de vivir reaccionando a vivir dirigiendo. Dejas de ser una hoja movida por el viento y te conviertes en alguien que orienta su rumbo. Y cuando tu energía se concentra, incluso pequeños esfuerzos generan más impacto. Empiezas a avanzar con menos desgaste y más coherencia. El enfoque radical no es rigidez, es claridad. Es saber que merece tu atención y que no. Es entender que tu energía es limitada y valiosa. Y cuando aprendes a dirigirla con intención, la abundancia deja de sentirse caótica o inalcanzable. Se convierte en el resultado lógico de una mente que sabe hacia dónde va y no se distrae constantemente en el camino. La confusión no aparece por casualidad. Aunque muchas personas creen que están confundidas porque no saben qué hacer, en realidad la confusión suele ser una estrategia inconsciente para no tomar decisiones. Es una manera elegante de posponer la acción sin sentir culpa. Mientras estás confundido, no te comprometes. Y mientras no te comprometes, evitas el riesgo de fallar, pero también renuncias a la posibilidad de avanzar. La mente prefiere la confusión antes que la responsabilidad. Porque decidir implica exponerte. Implica asumir que, a partir de ese momento, tus resultados estarán directamente relacionados con tus elecciones. Y eso asusta. Por eso, cuando una persona dice no lo tengo claro, muchas veces lo que está diciendo es no quiero equivocarme. La confusión se convierte en una zona intermedia donde no hay avance, pero tampoco hay fracaso visible. Este estado mental es especialmente peligroso cuando se prolonga en el tiempo. Porque desgasta. Estar confundido cansa más que estar equivocado. La indecisión consume energía, atención y emoción. Te mantiene dando vueltas sobre los mismos pensamientos una y otra vez, sin llegar a ninguna conclusión. Y mientras tanto, la vida sigue avanzando. Las oportunidades pasan, el tiempo pasa, y la frustración se acumula. La confusión también actúa como un disfraz del miedo. Miedo a elegir mal, miedo a perder opciones, miedo a decepcionar, miedo a descubrir que podrías haber hecho más. Y como ese miedo no siempre es consciente, se manifiesta como análisis excesivo. Piensas, comparas, investigas, preguntas, pero nunca decides. Te convences de que estás siendo prudente, cuando en realidad estás evitando el salto. El problema no es no tener todas las respuestas. Nadie las tiene. El problema es exigir claridad total antes de moverte. La claridad no precede a la acción, la claridad aparece a través de la acción. Muchas de las respuestas que buscas no llegarán mientras sigas quieto. Llegarán cuando te pongas en marcha y empieces a experimentar, a ajustar, a aprender sobre la marcha. Cuando identificas la confusión como autosabotaje, recuperas poder. Dejas de verte como alguien perdido y empiezas a verte como alguien que está evitando una elección importante. Y esa toma de conciencia cambia el enfoque. En lugar de preguntarte ¿qué hago?, empiezas a preguntarte ¿qué estoy evitando decidir? Esa pregunta es mucho más honesta y transformadora. Salir de la confusión no requiere una decisión perfecta, requiere una decisión clara. Incluso si no es la definitiva. Incluso si más adelante tienes que corregir. Elegir una dirección, aunque sea provisional, libera una enorme cantidad de energía mental. El cerebro deja de girar en círculos y empieza a orientarse. Aparece la sensación de avance, de movimiento, de progreso. Y esa sensación refuerza la confianza. La confusión te mantiene atrapado en la mente. La decisión te lleva a la realidad. Y la realidad, aunque imperfecta, es el único lugar donde ocurren los cambios reales. Cuando te permites elegir, aunque sea con incertidumbre, empiezas a desarrollar una habilidad fundamental para la riqueza y el éxito, la capacidad de decidir sin garantías. Entender que la confusión puede ser una forma de autosabotaje no es para castigarte, es para despertarte. Para que dejes de justificar la inacción con análisis infinito. Para que recuerdes que avanzar con dudas es mejor que esperar claridad absoluta. Porque cada paso que das, incluso imperfecto, te acerca más a la versión de ti que sabe lo que quiere y actúa en consecuencia. Y esa versión es la que construye resultados duraderos.
El verdadero enfoque comienza cuando eliges un objetivo central. No varios, no todos, no uno para cada día de la semana. 1. Un punto claro hacia el que dirigir tu energía principal. Mientras no exista ese centro, todo se convierte en ruido. Ideas, oportunidades, distracciones y problemas compiten por tu atención sin ningún criterio. Y cuando todo parece importante, en realidad nada lo es. Elegir un objetivo central implica renunciar. Renunciar a la ilusión de hacerlo todo a la vez. Renunciar a seguir todas las oportunidades. Renunciar a mantener abiertas puertas que solo existen para no sentirte limitado. Pero esa renuncia no es una pérdida, es una inversión. Porque cada cosa a la que dices no libera espacio mental para aquello a lo que dices sí. Y el espacio mental es el terreno donde nace el progreso real. Muchas personas se dispersan porque confunden movimiento con avance. Hacen muchas cosas, empiezan muchos proyectos, consumen mucha información, pero no profundizan en nada. Esa actividad constante genera una sensación falsa de productividad, pero no produce resultados sólidos. El objetivo central actúa como un ancla. Te devuelve al rumbo cada vez que te desvías. Te ayuda a evaluar decisiones con una pregunta simple: ¿esto apoya mi objetivo principal o me aleja de él? Eliminar el ruido no significa aislarte del mundo, significa seleccionar conscientemente. Significa dejar de reaccionar a cada estímulo externo. No todo requiere tu opinión, tu tiempo o tu energía. Cuando empiezas a proteger tu enfoque, te das cuenta de cuánto estabas regalando sin darte cuenta. Y esa recuperación de energía se traduce en mayor claridad, mejor rendimiento y decisiones más alineadas. El ruido también puede ser interno. Dudas constantes, comparaciones, pensamientos repetitivos, miedos anticipados. Elegir un objetivo central no elimina estas voces, pero les quita protagonismo. Ya no deciden por ti. Puedes escucharlas, pero sigues avanzando. El objetivo se convierte en una brújula interna que orienta tus acciones incluso en momentos de incertidumbre. Al principio, comprometerte con un solo objetivo puede generar incomodidad. Aparece el miedo a equivocarte, a elegir mal, a cerrar opciones. Pero ese miedo es parte del proceso. La claridad no llega antes de elegir, llega después de comprometerte. Una vez eliges, tu mente empieza a alinearse. Las ideas se organizan, las prioridades se aclaran y las acciones se vuelven más coherentes. Un objetivo central no tiene que ser perfecto, tiene que ser claro. Puede evolucionar, ajustarse, crecer. Pero mientras esté activo, te da dirección. Te permite medir progreso. Te saca de la parálisis. Te ayuda a construir momentum. Y el momentum es uno de los activos más valiosos en cualquier proceso de crecimiento personal y financiero. Cuando eliminas el ruido y te centras, empiezas a notar resultados que antes parecían inalcanzables. No porque hagas más, sino porque haces mejor. Tu energía deja de dispersarse y empieza a acumularse. Y esa acumulación crea impacto. Incluso acciones pequeñas, cuando están alineadas con un objetivo central, generan avances significativos. Elegir un objetivo central es un acto de madurez mental. Es decirte a ti mismo que tu energía importa, que tu tiempo importa, que tu vida no está para ser consumida por distracciones constantes. A partir de este punto, dejas de perseguir 1000 direcciones y empiezas a construir una sola con intención. Y cuando una mente se compromete de verdad con una dirección, la abundancia deja de ser una idea difusa y empieza a tomar forma concreta. La disciplina, por sí sola, no es suficiente para sostener un camino largo. Puede impulsarte durante un tiempo, pero cuando aparece el cansancio, la frustración o la duda, la disciplina sin propósito se rompe. El propósito es lo que da sentido al esfuerzo. Es la razón profunda por la que sigues adelante incluso cuando no hay resultados inmediatos. Sin propósito, cualquier meta se vuelve pesada. Con propósito, incluso los momentos difíciles adquieren significado. Muchas personas intentan forzarse a ser disciplinadas sin preguntarse para qué. Se levantan temprano, trabajan duro, se exigen más, pero por dentro se sienten vacías. No porque el esfuerzo sea inútil, sino porque no está conectado con algo que realmente les importe.
El propósito no es una frase bonita ni una idea abstracta. Es una conexión emocional con lo que estás construyendo. Es saber por qué ese objetivo merece tu energía y tu tiempo. Cuando actúas desde el propósito, la disciplina deja de sentirse como sacrificio. Se convierte en coherencia. Ya no haces las cosas solo porque deberías, sino porque tienen sentido para ti. Incluso en días malos, el propósito te recuerda por qué empezaste. Te da perspectiva. Te ayuda a no rendirte por una emoción pasajera. Y esa estabilidad emocional es clave para cualquier proceso de crecimiento financiero y personal. El propósito también te protege del abandono silencioso. Ese abandono que no se anuncia, pero ocurre cuando empiezas a bajar el ritmo, a posponer, a justificarte. Cuando no hay un porqué claro, cualquier excusa parece válida. Cuando el propósito está presente, las excusas pierden fuerza. No desaparecen, pero ya no gobiernan tus decisiones. Encontrar propósito no significa tener una misión grandiosa desde el primer día. A veces el propósito es simple: dar una vida mejor a tu familia, sentirte libre, demostrarte que eres capaz, salir de un ciclo que ya no te representa. Lo importante no es su tamaño, sino su verdad. Un propósito auténtico tiene más poder que cualquier motivación externa. Cuando conectas tu objetivo central con un propósito claro, algo cambia en tu forma de actuar. Tu enfoque se vuelve más firme. Tu paciencia aumenta. Dejas de compararte constantemente con otros porque sabes por qué estás en tu propio camino. El ruido externo pierde relevancia. Ya no persigues resultados ajenos, construyes los tuyos. El propósito también te ayuda a atravesar la incomodidad. Porque crecer implica incomodarte. Implica hacer cosas nuevas, fallar, aprender, corregir. Sin propósito, esa incomodidad se siente como una carga injusta. Con propósito, se siente como parte del proceso. Empiezas a ver cada dificultad como una prueba que fortalece tu compromiso en lugar de debilitarlo. Una mente enfocada y con propósito se vuelve resistente. No rígida, sino flexible y persistente. Capaz de adaptarse sin perder dirección. Capaz de descansar sin abandonar. Capaz de avanzar sin prisa, pero sin pausa. Esa combinación es poderosa. Porque no depende de estados de ánimo cambiantes, sino de una decisión interna sostenida en el tiempo. Cuando el propósito sostiene la disciplina, el camino hacia la abundancia deja de ser una lucha constante. Se convierte en una construcción consciente. No siempre fácil, pero sí significativa. Y cuando lo que haces tiene significado para ti, tu energía se alinea, tu enfoque se fortalece y tus acciones empiezan a generar resultados más coherentes. Porque ahora no solo sabes hacia dónde vas, también sabes por qué estás dispuesto a llegar hasta el final. Vivimos en una época donde todo invita a la prisa. Resultados inmediatos, recompensas rápidas, promesas de éxito sin esfuerzo. La impaciencia se ha normalizado hasta el punto de parecer una virtud. Pero la riqueza real, la que se sostiene en el tiempo, no se construye desde la urgencia. Se construye desde la visión a largo plazo. Y esa forma de pensar es una de las mayores diferencias entre una mente común y una mente verdaderamente próspera. Pensar a largo plazo no significa renunciar al presente, significa utilizar el presente con inteligencia. Significa tomar decisiones hoy teniendo en cuenta cómo afectarán a tu vida dentro de meses y años. Mientras la mayoría busca alivio inmediato, la mente enfocada busca progreso sostenido. Mientras unos gastan energía persiguiendo resultados rápidos, otros la invierten en construir sistemas que funcionan con el tiempo. La impaciencia lleva a abandonar justo antes de que el cambio se consolide. Muchas personas se rinden no porque lo estén haciendo mal, sino porque no ven resultados inmediatos. No entienden que hay procesos invisibles que necesitan tiempo para madurar. Igual que una semilla tarda en brotar, una nueva mentalidad, un proyecto o una habilidad necesitan repetición y constancia antes de mostrar resultados visibles. Pensar a largo plazo también implica aceptar retrasos sin interpretarlos como fracasos. Entender que avanzar no siempre se siente como avanzar. Que hay etapas de preparación, de aprendizaje, de ajuste. La mente impaciente interpreta estas etapas como pérdida de tiempo. La mente enfocada las reconoce como parte esencial del proceso.
Esa diferencia de interpretación determina quién persiste y quién abandona. Una visión a largo plazo te protege de decisiones impulsivas. Te ayuda a decir no a atajos que prometen mucho pero construyen poco. Te permite soportar incomodidades temporales a cambio de beneficios duraderos. Y sobre todo, te da estabilidad emocional. Porque cuando sabes que estás construyendo algo con sentido, no necesitas validación constante ni resultados inmediatos para seguir adelante. El dinero responde bien a la paciencia estratégica, a la capacidad de retrasar gratificaciones, a la disciplina de invertir tiempo, energía y recursos hoy para recoger frutos mañana. No se trata de esperar pasivamente, sino de actuar con visión. De entender que cada pequeño paso consistente tiene un efecto acumulativo enorme a largo plazo. Pensar a largo plazo también cambia tu relación con el error. Dejas de verlo como una amenaza y empiezas a verlo como información. Cada error te enseña algo que te acerca más a tu objetivo. Cuando el horizonte es amplio, un tropiezo no define tu camino. Solo ajusta tu dirección. Esa perspectiva reduce el miedo y aumenta la resiliencia. En un mundo impaciente, desarrollar esta forma de pensar es una ventaja competitiva. Mientras otros se cansan, tú continúas. Mientras otros cambian de rumbo constantemente, tú profundizas. Mientras otros buscan resultados rápidos, tú construyes bases sólidas. Y con el tiempo, esa diferencia se vuelve evidente. La riqueza sostenible no es fruto de un golpe de suerte, sino de una mentalidad que entiende el valor del tiempo. Una mentalidad que sabe esperar sin detenerse. Que sabe avanzar sin desesperarse. Cuando adoptas esta perspectiva, el proceso deja de ser una carrera agotadora y se convierte en un camino consciente. Un camino donde cada paso, por pequeño que sea, tiene sentido dentro de una visión mayor. Vivir alineado no significa que todo sea fácil, significa que todo tiene sentido. Es el momento en el que tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones empiezan a apuntar en la misma dirección. Ya no te sientes dividido entre lo que quieres y lo que haces. Dejas de vivir en conflicto interno constante. Y esa coherencia genera una sensación profunda de calma y determinación que se nota en cada área de tu vida. Cuando estás alineado, tus decisiones se simplifican. No porque tengas menos opciones, sino porque sabes cuáles encajan contigo y cuáles no. Dejas de decir sí por miedo a perder y empiezas a decir no por respeto a tu propósito. El enfoque se vuelve natural. La disciplina deja de ser una lucha diaria y se convierte en una expresión de quién eres. Actúas con más firmeza porque ya no estás negociando constantemente contigo mismo. La alineación también transforma tu relación con el dinero. Ya no lo ves como una fuente constante de estrés o como una solución mágica a todos tus problemas. Lo ves como una herramienta. Una consecuencia de crear valor, de tomar decisiones coherentes, de sostener una dirección clara en el tiempo. Cuando estás alineado, tus acciones financieras reflejan tu visión, no tus impulsos. Gastas con intención. Inviertes con criterio. Construyes con paciencia. Cuando todo empieza a encajar, también cambia tu energía. Te mueves diferente. Hablas diferente. Piensas diferente. Las personas lo notan. No porque presumas, sino porque transmites claridad. Y la claridad atrae oportunidades. No de forma mística, sino práctica. Las personas confían más en alguien que sabe lo que quiere y actúa en consecuencia. Las oportunidades tienden a fluir hacia quienes muestran coherencia interna. Vivir alineado no elimina los desafíos. Siguen apareciendo obstáculos, dudas y momentos difíciles. La diferencia es que ya no te desvían con facilidad. Los enfrentas desde un lugar más estable. Sabes por qué haces lo que haces. Sabes hacia dónde vas. Y esa certeza reduce el impacto emocional de los contratiempos. No te hundes con cada problema ni te exaltas con cada pequeño logro. Mantienes el rumbo. Esta alineación es el resultado natural de todo lo que has trabajado hasta ahora. De reprogramar creencias, de identificar patrones, de enfocar tu energía, de conectar con tu propósito y de pensar a largo plazo. No es un estado perfecto ni permanente, es una práctica. Un ajuste continuo entre quién eres y quién estás eligiendo ser.
Y cada vez que corriges el rumbo con conciencia, refuerzas esa coherencia. Cuando vives alineado, la abundancia deja de sentirse forzada. No la persigues desesperadamente, la construyes. Tus acciones generan resultados porque están respaldadas por una base mental sólida y una dirección clara. Ya no buscas validación externa constante porque confías más en tu proceso interno. Y esa confianza se convierte en uno de tus mayores activos. Este capítulo cierra con una verdad simple pero poderosa: cuando tus pensamientos, emociones y acciones se alinean, tu vida empieza a ordenarse. No de manera mágica, sino lógica. Cada pieza encuentra su lugar. Cada decisión suma. Cada esfuerzo tiene sentido. Y desde ese estado, avanzar hacia una vida más próspera deja de ser una lucha caótica para convertirse en un camino consciente, firme y profundamente transformador. La mayoría de las personas espera sentirse motivada para actuar. Espera ganas, inspiración, energía extra. Pero la mente millonaria funciona al revés. Actúa primero y permite que la motivación aparezca después. Porque la motivación es volátil, cambia con el estado de ánimo, con el cansancio, con los resultados del día. Los hábitos, en cambio, permanecen incluso cuando no tienes ganas. Y son los hábitos, no los picos de motivación, los que construyen resultados duraderos. Un hábito es una decisión que ya no necesita negociación. No discutes contigo mismo cada mañana si lo vas a hacer o no. Simplemente lo haces. Esa ausencia de conflicto interno ahorra una enorme cantidad de energía mental. Y esa energía ahorrada puede dirigirse a crear, a pensar mejor, a tomar decisiones más estratégicas. La mente millonaria no desperdicia energía decidiendo lo mismo una y otra vez. Muchas personas fracasan no porque no sepan qué hacer, sino porque dependen demasiado de cómo se sienten. Si se sienten bien, avanzan. Si se sienten mal, se detienen. Esa dependencia emocional crea una montaña rusa de acciones inconsistentes. Los hábitos rompen ese ciclo. Te permiten avanzar incluso en días grises, incluso cuando el entusiasmo no acompaña. Y esa capacidad de avanzar sin emoción es una ventaja enorme. Los hábitos diarios crean identidad. Cada acción repetida envía un mensaje silencioso a tu mente: este es el tipo de persona que soy. Cuando repites hábitos alineados con crecimiento, empiezas a verte como alguien disciplinado, constante, confiable. Y esa identidad refuerza los hábitos en un ciclo positivo. No actúas porque deberías, actúas porque es coherente con quien eres. La mente millonaria entiende que no todos los días serán productivos, pero todos los días pueden ser consistentes. No busca perfección, busca continuidad. Prefiere pequeños avances diarios a grandes esfuerzos esporádicos. Porque sabe que el progreso acumulado supera siempre al esfuerzo puntual. Un hábito pequeño sostenido durante meses tiene más impacto que una acción grande hecha una sola vez. También entiende que los hábitos no se construyen por fuerza de voluntad, sino por diseño. Diseña su entorno para que el hábito sea fácil de ejecutar y difícil de evitar. Reduce fricciones. Simplifica decisiones. Elimina excusas. No confía en la motivación futura, confía en el sistema que ha creado. Y ese sistema funciona incluso cuando la energía baja. Cuando empiezas a vivir desde hábitos, tu relación con el tiempo cambia. Dejas de sentir que siempre vas tarde. Empiezas a sentir que cada día suma, aunque sea poco. Esa sensación de avance constante reduce la ansiedad y aumenta la confianza. Y con confianza, te atreves a pensar en grande sin perder los pies en la tierra. La riqueza no se construye en momentos extraordinarios, se construye en días normales bien gestionados. En decisiones simples repetidas con intención. En hábitos que parecen insignificantes por separado, pero que juntos crean una estructura sólida. Cuando entiendes esto, dejas de buscar el golpe de suerte y empiezas a confiar en el proceso. Este punto marca un cambio importante: pasas de depender de la motivación a depender de tus hábitos. Y cuando tus hábitos están alineados con crecimiento, disciplina y claridad, los resultados dejan de ser una incógnita. Se convierten en una consecuencia lógica. Porque una mente que actúa de forma consistente, incluso sin ganas, es una mente que inevitablemente construye abundancia.
La forma en la que empiezas el día condiciona la forma en la que lo vives. No por misticismo, sino por inercia mental. La mente no se reinicia cada mañana desde cero, continúa desde el último estado en el que se encontraba. Por eso, los primeros minutos del día son tan importantes. Actúan como un punto de control que define el tono emocional, el nivel de enfoque y la calidad de tus decisiones durante las horas siguientes. La mayoría de las personas comienza el día reaccionando. Mira el móvil, responde mensajes, consume información ajena. Antes incluso de pensar por sí mismas, ya están resolviendo problemas de otros. Ese hábito aparentemente inofensivo coloca a la mente en modo reactivo. Y una mente reactiva pasa el día apagando fuegos, no construyendo resultados. La mente millonaria entiende esto y protege su mañana como un espacio estratégico. Usar la mañana como punto de control no significa seguir una rutina rígida o complicada. Significa decidir conscientemente cómo entras en el día. Significa crear un pequeño ritual que te devuelva a tu centro antes de exponerte al ruido externo. Puede ser silencio, reflexión, escritura, movimiento o planificación. Lo importante no es la forma exacta, sino la intención, tomar el control antes de ceder atención. Cuando empiezas la mañana con intención, tu mente se ordena. Tus prioridades se aclaran. Ya no vas improvisando según lo que aparezca, sino que respondes desde un criterio interno. Esa claridad reduce el estrés y aumenta la eficiencia. No haces más cosas, haces las cosas correctas. Y eso, a largo plazo, marca una diferencia enorme en resultados financieros y personales. La mañana también es el mejor momento para reforzar tu identidad. Es cuando la mente está más receptiva. Si dedicas unos minutos a recordar tu objetivo central, tu propósito y el tipo de persona que estás construyendo, estás programando tu sistema interno para actuar en coherencia. No necesitas motivarte, necesitas alinearte. Y esa alineación temprana evita muchas decisiones impulsivas más adelante. Un inicio consciente del día también influye en tu relación con el tiempo. Dejas de sentir que el día te persigue y empiezas a sentir que tú lo diriges. Aunque surjan imprevistos, mantienes un eje interno. No te desbordas con facilidad. Esa estabilidad es fundamental para manejar responsabilidades, proyectos y dinero sin agotarte emocionalmente. La mente millonaria no subestima estos pequeños momentos. Sabe que no necesita grandes cambios para obtener grandes resultados. Necesita consistencia en los puntos clave. Y la mañana es uno de esos puntos. Un pequeño ajuste ahí puede cambiar completamente el rumbo del día. Y cuando muchos días se orientan correctamente, el impacto se multiplica. Convertir la mañana en un punto de control mental es un acto de respeto hacia tu tiempo y tu energía. Es decirte a ti mismo que tu atención es valiosa. Que no todo puede entrar en tu mente sin permiso. Y cuando empiezas a vivir desde esa premisa, tu enfoque mejora, tus decisiones se fortalecen y tu capacidad de construir abundancia se vuelve mucho más sólida. Este hábito no busca perfección, busca intención. No busca rigidez, busca coherencia. Cada mañana es una nueva oportunidad para elegir cómo te presentas al día. Y cuando eliges conscientemente, incluso antes de que el mundo empiece a exigir, estás dando un paso firme hacia una vida más enfocada, más estable y más próspera. La riqueza no se construye solo con grandes decisiones tomadas en momentos excepcionales. Se construye, sobre todo, con decisiones pequeñas repetidas cada día. Decisiones que parecen insignificantes por separado, pero que con el tiempo crean una diferencia enorme. La mente millonaria entiende el poder del efecto acumulativo y actúa en consecuencia. No espera el momento perfecto, aprovecha el momento cotidiano. Cada día tomas cientos de decisiones. ¿Qué haces con tu tiempo? ¿En qué piensas? ¿Cómo reaccionas? ¿Qué consumes? ¿A qué le dices sí y a qué le dices no? La mayoría de estas decisiones pasan desapercibidas, pero todas envían un mensaje a tu sistema interno. Algunas refuerzan escasez, otras refuerzan abundancia. La diferencia entre unas y otras no siempre está en el tamaño de la acción, sino en la intención con la que se toma. Elegir aprender un poco cada día, aunque sea unos minutos, crea una ventaja silenciosa.
Elegir cuidar tu energía en lugar de agotarte constantemente mejora tu capacidad de tomar decisiones. Elegir posponer una gratificación inmediata para proteger un objetivo mayor fortalece tu autocontrol. Ninguna de estas decisiones genera un cambio inmediato visible, pero juntas construyen una base sólida para el crecimiento financiero. La mente millonaria presta atención a cómo gasta su tiempo tanto como a cómo gasta su dinero. Sabe que el tiempo mal invertido es una forma de deuda invisible. Cada hora usada sin intención es una hora que no vuelve. Por eso, incluso en días normales, busca pequeñas oportunidades para avanzar. Un contacto, una idea, una acción mínima que acerque un poco más a su objetivo central. También entiende que decir no es una forma de ganar. No a compromisos innecesarios, no a distracciones constantes, no a decisiones impulsivas. Cada no consciente protege recursos valiosos. Y esos recursos, cuando se usan bien, multiplican resultados. No se trata de vivir restringido, sino de vivir con criterio. Las decisiones pequeñas también moldean tu identidad financiera. Cada vez que eliges con conciencia, refuerzas la imagen de alguien responsable, estratégico y enfocado. Esa identidad influye en tus decisiones futuras. Es un ciclo. Cuanto mejor decides, mejor te percibes. Cuanto mejor te percibes, mejores decisiones tomas. Y ese ciclo, sostenido en el tiempo, crea riqueza real. Muchas personas esperan a tener más dinero para empezar a actuar como alguien próspero. La mente millonaria hace lo contrario, actúa como alguien próspero mucho antes de ver los resultados. No por apariencia, sino por coherencia interna. Ordena, planifica, cuida, aprende, invierte su energía con intención. Y esa coherencia atrae oportunidades porque genera confianza, tanto interna como externa. Las pequeñas decisiones también te entrenan para las grandes. Cuando aprendes a elegir bien en lo cotidiano, desarrollas criterio. Y el criterio es lo que te permite manejar mayores responsabilidades sin perder equilibrio. No es casualidad que muchas personas que reciben grandes oportunidades sin haber entrenado estas decisiones terminen perdiéndolas. La riqueza sostenible requiere una mente preparada para sostenerla. Este punto es una invitación a dejar de subestimar lo pequeño. A entender que cada elección consciente suma. Que cada día es un campo de entrenamiento. No necesitas cambiar tu vida de golpe. Necesitas empezar a decidir de forma distinta en los detalles. Y cuando los detalles cambian, el resultado final también lo hace. Las decisiones pequeñas, tomadas con intención y repetidas con constancia, tienen un poder enorme. No hacen ruido, no generan espectáculo, pero transforman realidades. Y cuando aprendes a utilizarlas a tu favor, la riqueza deja de depender de la suerte y empieza a responder a tu forma diaria de vivir y de elegir. La mayoría de las personas cree que necesita más tiempo para mejorar sus resultados. Pero el verdadero problema casi nunca es la falta de tiempo, sino la mala gestión de la energía. Puedes tener muchas horas libres y aún así no avanzar, o tener poco tiempo y conseguir resultados sólidos. La diferencia está en cómo utilizas tu energía mental, emocional y física a lo largo del día. El tiempo es limitado e igual para todos. La energía no. Tu nivel de energía cambia según cómo piensas, cómo te alimentas, cómo descansas y en qué enfocas tu atención. Cuando gastas energía en preocupaciones constantes, en discusiones internas o en distracciones sin sentido, llegas agotado a las tareas importantes. Y desde el agotamiento, las decisiones se vuelven reactivas, no estratégicas. La mente millonaria aprende a proteger su energía. No responde a todo de inmediato. No intenta hacerlo todo a la vez. Prioriza. Entiende que no todas las horas del día tienen el mismo valor. Hay momentos de mayor claridad y otros de menor rendimiento. Usar los mejores momentos para las tareas más importantes es una forma inteligente de multiplicar resultados sin aumentar esfuerzo. Gestionar la energía también implica saber parar. Descansar no es perder el tiempo, es recargar recursos. Una mente cansada toma malas decisiones. Un cuerpo agotado reduce la paciencia. La riqueza sostenida requiere equilibrio. No se construye quemándote, se construye cuidándote lo suficiente como para mantener el ritmo a largo plazo.
Otro aspecto clave es aprender a decir no. Cada compromiso innecesario consume energía. Cada distracción aceptada debilita tu enfoque. Decir no no es egoísmo, es estrategia. Es proteger tu capacidad de crear valor. Cuando eliges conscientemente dónde inviertes tu energía, tu tiempo empieza a rendir mucho más. La gestión del tiempo se vuelve más efectiva cuando está alineada con tu objetivo central. Ya no organizas tu día solo por urgencias, sino por impacto. Preguntas internas como ¿qué es lo más importante hoy? O ¿qué acción genera mayor avance? Empiezan a guiarte. Y esas preguntas, simples pero poderosas, cambian completamente la forma en que trabajas. También es importante entender que la energía se contagia. El entorno, las personas y la información que consumes influyen directamente en tu estado interno. Rodearte de estímulos que te drenan te deja sin recursos para crear. Elegir conscientemente lo que permites en tu mente es una forma avanzada de gestión energética. Cuando aprendes a gestionar tiempo y energía juntos, algo se desbloquea. Dejas de sentir que siempre vas corriendo. Empiezas a sentir control. Incluso en días ocupados, mantienes claridad. Esa sensación de control reduce el estrés y aumenta la confianza. Y con confianza, te atreves a asumir retos mayores sin perder equilibrio. La riqueza no llega a quien más horas trabaja, llega a quien mejor gestiona su energía. A quien sabe cuándo apretar y cuándo aflojar. A quien entiende que el verdadero activo no es el tiempo, sino la capacidad de usarlo con intención. Cuando integras esta forma de pensar, tus hábitos diarios se vuelven más inteligentes y tus resultados empiezan a reflejarlo de forma natural. Tu mente no funciona en aislamiento. Responde constantemente a los estímulos que la rodean. Conversaciones, imágenes, información, hábitos ajenos, opiniones repetidas. Todo eso entra, se procesa y deja una huella. Por eso, uno de los hábitos más subestimados de la mente millonaria es la selección consciente de su entorno. No solo físico, sino mental y emocional. Muchas personas intentan cambiar su forma de pensar sin cambiar lo que consumen. Escuchan mensajes de crecimiento durante una hora, pero pasan el resto del día rodeadas de quejas, negatividad y distracciones. Ese desequilibrio neutraliza cualquier avance. La mente, por pura exposición, termina adoptando el patrón dominante. Y si el entorno refuerza escasez, miedo o resignación, esos estados se vuelven normales sin que te des cuenta. Rodearte de estímulos que te eleven no significa aislarte del mundo ni vivir en una burbuja artificial. Significa ser selectivo. Elegir conscientemente qué voces escuchas con más frecuencia. ¿Qué tipo de información permites que ocupe tu atención? ¿Qué conversaciones alimentas y cuáles decides no seguir? Cada elección de este tipo es una forma de higiene mental. La mente millonaria entiende que la repetición crea normalidad. Si te rodeas de personas que piensan en pequeño, dudarás de tus aspiraciones. Si te rodeas de estímulos que normalizan el crecimiento, el aprendizaje y la visión a largo plazo, tus metas dejan de parecer exageradas. No porque copies a otros, sino porque tu marco de referencia se expande. Los estímulos que te elevan no siempre son personas. También pueden ser libros, audios, ideas, rutinas, silencios. Espacios donde tu mente puede respirar y ordenarse. Momentos donde recuerdas hacia dónde vas y por qué. Estos estímulos actúan como recordatorios constantes de tu dirección, especialmente en días difíciles. También es importante entender que no todos los estímulos negativos son evidentes. A veces vienen disfrazados de entretenimiento constante, de información irrelevante, de comparaciones innecesarias. Todo aquello que fragmenta tu atención debilita tu enfoque. Y una mente fragmentada tiene dificultades para sostener hábitos, disciplina y visión a largo plazo. Rodearte de estímulos elevados refuerza tu identidad. Empiezas a verte como alguien que cuida su mente, su energía y su tiempo. Esa identidad influye en tus decisiones. No porque te obligues, sino porque ya no encaja contigo exponerte constantemente a lo que te drena. El cambio se vuelve natural. Este hábito también te prepara para manejar el éxito. Porque crecer implica exponerte a nuevos entornos, nuevas responsabilidades y nuevas expectativas.
Si no entrenas tu mente para mantenerse estable entre estímulos, cualquier expansión puede desbordarte. Elegir conscientemente tu entorno es una forma de entrenar esa estabilidad. Cuando tu entorno apoya tu crecimiento, avanzar requiere menos esfuerzo. No luchas constantemente contra influencias contrarias. Tus hábitos se sostienen mejor. Tu enfoque se mantiene más claro. Y tu energía se utiliza de forma más eficiente. No es que el camino se vuelva fácil, es que deja de ser innecesariamente difícil. Rodearte de estímulos que te eleven es un acto de respeto hacia tu proceso. Es reconocer que tu mente es un terreno fértil y que lo que siembres en ella determinará lo que coseches. Cuando eliges nutrirla con intención, la abundancia deja de ser una aspiración lejana y empieza a reflejarse en tu forma diaria de pensar, sentir y actuar. La mayoría de los grandes cambios no hacen ruido. No llegan acompañados de anuncios, aplausos ni resultados inmediatos. Ocurren en silencio, a través de la repetición constante de pequeñas acciones bien dirigidas. La consistencia silenciosa es uno de los hábitos más poderosos de la mente millonaria, precisamente porque no depende de la motivación ni del reconocimiento externo. Muchas personas abandonan porque no ven resultados rápidos. Confunden falta de visibilidad con falta de progreso. Pero la verdadera transformación ocurre bajo la superficie, mucho antes de hacerse evidente. Igual que una raíz crece antes de que el árbol sea visible, tus hábitos están construyendo una estructura interna que necesita tiempo para consolidarse. La consistencia es la paciencia aplicada en acción. La mente millonaria no necesita validación constante. No necesita demostrar nada cada día. Confía en el proceso porque entiende cómo funciona el crecimiento real. Sabe que cada acción repetida, aunque parezca pequeña, está enviando un mensaje claro a su identidad. Está diciendo, esto es importante para mí. Y cuando algo es importante para ti, lo sostienes incluso cuando nadie mira. La consistencia silenciosa también te protege de los altibajos emocionales. No dependes de sentirte inspirado para actuar. No te detienes porque un día sea difícil. Continúas. Ajustas si es necesario, pero no abandonas. Esa capacidad de seguir avanzando en medio de la normalidad, sin épica ni drama, es lo que diferencia a quienes construyen resultados duraderos de quienes se quedan en la intención. Este hábito entrena tu confianza interna. Cada día que cumples contigo mismo, refuerzas la imagen de alguien fiable. Alguien que hace lo que dice, aunque sea en pequeño. Esa confianza no se compra ni se finge, se construye. Y una vez que la tienes, te atreves a asumir retos mayores sin miedo a fallarte a ti mismo. La consistencia también elimina la ansiedad por el futuro. Cuando sabes que estás haciendo lo correcto hoy, no necesitas obsesionarte con el mañana. El presente bien gestionado se encarga de crear un futuro sólido. Esa tranquilidad mental te permite tomar mejores decisiones financieras, personales y profesionales. No todos los días serán brillantes. Algunos serán monótonos, otros incómodos. Pero la consistencia silenciosa no discrimina días. Está presente en todos. Y es precisamente esa neutralidad emocional la que le da poder. No depende de circunstancias externas. Depende de tu compromiso interno. Con el tiempo, los resultados aparecen. No de golpe, sino de forma progresiva. Y cuando llegan, parecen naturales. No sientes que hayas tenido suerte, sientes que era inevitable. Porque has hecho lo necesario durante el tiempo suficiente. Y esa sensación de inevitabilidad es una de las mayores recompensas del proceso. Este capítulo cierra con una verdad simple y profunda: no necesitas hacer cosas extraordinarias, necesitas hacer cosas correctas de forma constante. La riqueza, la estabilidad y la libertad se construyen así. En silencio. Sin prisa. Sin pausa. Y cuando entiendes esto, dejas de buscar atajos y empiezas a confiar en tu capacidad de sostener el camino hasta el final. Antes de despedirnos, quiero que te tomes un momento. No para pensar en todo lo que has escuchado, sino para sentirlo. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Algo dentro de ti estaba buscando este mensaje, este ritmo, esta forma de entender la mente, el dinero y el crecimiento personal. Y eso ya dice mucho de ti.
A lo largo de este audio hemos hablado de enfoque, de hábitos, de decisiones pequeñas, de coherencia interna y de constancia silenciosa. Pero más allá de las ideas, lo importante es lo que haces con ellas. El verdadero cambio no ocurre mientras escuchas, ocurre después. Cuando apagas el audio y decides qué tipo de persona vas a ser a partir de ahora. No necesitas aplicarlo todo de golpe. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas empezar a actuar con un poco más de conciencia que ayer. Pensar un poco mejor. Elegir un poco mejor. Sostener un poco más. Porque cuando esos pequeños cambios se mantienen en el tiempo, transforman realidades enteras. Si este contenido te ha aportado valor, si alguna parte ha resonado contigo o te ha hecho reflexionar, te invito a que lo dejes en los comentarios. Me gustaría saber qué parte te ha impactado más o si te gustaría que continuemos con otro contenido similar. Tu opinión no solo ayuda al canal, también ayuda a que este tipo de mensajes lleguen a más personas que quizá los necesitan en este momento. Si quieres seguir profundizando en este tipo de ideas, puedes suscribirte al canal. Aquí seguiremos explorando la mente, la disciplina, la abundancia y el crecimiento personal desde un enfoque consciente y realista. Sin promesas vacías, sin atajos, sin ruido innecesario. Solo ideas claras para personas que quieren construir algo sólido. Gracias de verdad por haber llegado hasta el final. En un mundo lleno de distracciones, dedicar este tiempo a tu desarrollo personal es una decisión poderosa. Espero que este audio te acompañe, te inspire y te ayude a avanzar un paso más en tu propio camino. Nos vemos en el próximo contenido. Y recuerda, no se trata de cambiar tu vida de un día para otro, se trata de elegir mejor cada día. Ese es el verdadero camino hacia una vida más consciente y próspera.